Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que lo curioso es que se habla muy poco, ¿no? Se habla muy poco y creo que es fundamental. Creo que es fundamental porque dificulta mucho la conversión a las personas de hoy. Y me llama mucho la atención que no se hable más de este tema. Eh, ¿Cómo convertirse? ¿Cómo se convierte uno? La fe, al fin y al cabo, creer en Dios, no solo creer en Dios, sino creer en el mensaje cristiano, que es creer que Dios nos ha creado por amor, que nosotros nos apartamos de Él por el pecado, pero que Él no nos deja tirados, que Él nos ama y que ha mandado a su Hijo a salvarnos, a tomar sobre sus hombros sus pecados, sufrir con ellos en la cruz, morir y resucitar, y que está vivo y da la vida eterna a todos los que creen en Él, y nos hace hijos de Dios, que ese es el mensaje. eh, Creer en eso es fe, y la fe es una forma de entendimiento, es una forma de conocimiento, pero es una forma de conocimiento que es muy distinta a otras. Y precisamente por eso, como nosotros pretendemos llegar a ese conocimiento de la fe de la misma forma que llegamos a otros, porque creemos que es lo mismo, pues tenemos muchas dificultades y es un error que quería señalar, ¿no? Para que a otros no os pase lo mismo. Me resultó muy difícil, ¿no? Fijaos lo que pasa cuando se trata de entender, se trata de conocer algo que no vemos. Realmente la fe es conocer algo que no vemos, es conocer todo ese mensaje que os he dicho y saber que Dios existe y que tiene esa voluntad, ¿no? O sea que es un conocimiento. Ahora, ¿es un conocimiento igual que los demás? Pues hay otros conocimientos de cosas que no vemos. Por ejemplo, el átomo. Por ejemplo, la vida de Napoleón, ¿no? O la vida de Julio César, por ponerla más lejos, ¿no? ¿Cómo conocemos que el átomo existe? ¿O qué experimentamos nosotros al conocer que el átomo existe? ¿O cómo llegamos a ese convencimiento? Pues precisamente porque nos convencen los argumentos. Es decir, alguien nos da argumentos, nos los dan en clase cuando somos pequeños, cuando vamos a clase de física, nos lo explican, vemos que hay un montón de gente que nos dice lo mismo, científicos que saben mucho, que dicen lo mismo, que escriben, que tienen premios Nobel, que hablan del átomo, y nosotros nunca vamos a ver un átomo. Creemos porque todo el mundo, gente que sabe mucho, dice lo mismo, y porque dan unos argumentos que parecen sólidos, ¿no? Luego resulta que nos enseñan química y la química está enlazada con la existencia de los átomos. Y H2O, pues nos está hablando de que hay unos átomos y las reacciones, ¿no? De un ácido más una base, nos está hablando de que hay una serie de átomos que se relacionan de una determinada manera y que actúan de una manera y todo es coherente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce eso en nosotros? Produce como un sentimiento interno de que eso es verdad y que yo me puedo fiar de eso, digamos como una certeza, ¿no? Y hay certezas que pueden ser mayores o pueden ser menores. Yo oigo el parte meteorológico y tengo una certeza bastante grande de que mañana no va a haber un viento de 100 kilómetros por hora, pero no es una certeza absoluta. Sin embargo, tengo una certeza no absoluta, pero casi, de que el sol va a salir mañana. La certeza es distinta, ¿no? En ambos casos hay como un convencimiento interno que al final se traduce en una sensación de que eso es verdad. Y como yo tengo esa sensación en el entendimiento, en la sensibilidad, pero que afecta al entendimiento de que eso es verdad, pues me lo creo, me lo creo. Eso es lo que decimos, ¿no? ¿Y cómo me creo yo que Dios existe, que nos ama y que Jesucristo ha resucitado? ¿De la misma forma? Pues no. ¿Voy a tener alguna vez, si yo lo procuro, esa sensación que yo tengo cuando hablamos del átomo, de que, mira, esto me convence, mira, no sé qué, esto debe ser así y tal? Pues no.
Y por mucho que yo busque, estudie, indague y tal, esa misma sensación no la voy a tener porque no estamos hablando del mismo tipo de conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento muy particular, que es la fe. Y la fe no está movida solo por el entendimiento, no está movida solo por la sensación, por esa sensación de certeza. La fe abarca toda la persona. Es una respuesta de toda la persona a Dios que es anunciado. A Dios que es anunciado. Y esa respuesta tiene participación toda la persona y tiene una participación la voluntad. Es decir, el inicio de la fe es querer creer. Es yo creo porque quiero creer. Entonces, ¿qué te mueve a creer cuando a veces todavía no tienes esa sensación de certeza? Pues ahí está el Espíritu Santo. Por eso decimos que la fe es un don. Es decir, por una parte recibimos la fe por la predicación, alguien nos la predica, y por otra parte tenemos como un testimonio interno que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos dice, eso que te están contando es verdad. Afirma, di que sí, te está moviendo a decir que sí. También hay un sentimiento, claro, con todo esto yo puedo hablar de cómo se convierte uno, y es que cada situación es distinta, cada persona es distinta. Yo creo que lo más parecido que hay a la conversión es el enamoramiento. Es decir, es la unión de un hombre y una mujer. Así lo viví yo. O sea, es el idilio amoroso. O sea, uno busca al otro, eh, se adapta al otro, trata de conquistar al otro. El que trata de conquistar es Dios. O sea, Dios trata de conquistarte. Y trata de ir por tu camino, de hacerse el encontradizo contigo. Eh, Tú le buscas a veces, hay gente que le busca, yo no le buscaba, pero hay gente que le busca y en el fondo es que Dios le está moviendo al buscarle, ¿no? Bueno, pues realmente es así. Ahora, ¿qué se está produciendo ahí? Pues Dios está moviendo tu voluntad, más que moviéndola, está liberándola, está incitándote para que digas que sí, y está dándote la gracia para que digas que sí. Por eso decimos que la fe es un don. Por eso que decimos que la fe es un don. Y si uno quiere tener fe, tratando de convencerse, tratando de leer mucho, tratando de, de ver a ver si llega alguna vez a tener esa certeza, nunca lo va a conseguir. A mí me lo dijo, afortunadamente Dios puso una persona que me dijo justo esto. Me dijo, tienes que dar el paso. Mi amigo David me dice, si te tiras así vas a estar toda la vida y nunca vas a creer. Tienes que dar el paso. Y yo me di cuenta que lo que decía era verdad. Me di cuenta que lo que decía era verdad. ¿Y cómo dar el paso? Pues el Señor te pone la ocasión. Aprovéchala, aprovéchala cuando te la ponga, ¿no? Fijaos, yo lo más parecido que he encontrado al salto de la fe, que en el fondo es decir, quiero creer, y incluso contra ese propio sentimiento interno que te dice, a ver, es que como yo diga, quiero creer, en el fondo, todo esto me va a parecer mentira y tal. Señor, ayúdame a creer, ¿no? Y es el Espíritu el que te da esa certeza interna. Y te la da, pero tienes que dar primero el paso. Tienes que dar el salto. Os decía que lo más parecido que he visto yo a ese salto de fe está en una de las películas de Indiana Jones, ¿no? ¿Os acordáis cuando Indiana Jones está en el templo en busca del Santo Grial, ¿no? Está en ese templo que utilizan la ciudad de Petra para la entrada y tienen que pasar un abismo, un sitio donde hay un cortado y donde si uno da un paso, pues se cae al abismo, ¿no? Se cae al abismo. Pero el que tenga fe pasará. El que tenga fe pasará. Es decir, hay que dar un salto en el vacío. Hay que poner un pie en el vacío. Bueno, pues Indiana lo hace, ¿no? Y resulta que es que ahí había
un puente que no se veía, ¿no? Pero en la realidad no es así, no es que haya un puente, es que está tu padre que te coge en brazos, que está Dios que te coge en brazos, es como el hijo pródigo, ¿no? Que no se atreve a volver a casa de su padre, pero dice, yo voy allí, porque es que si no, ¿qué hago, no? Y va allí y su padre le estaba esperando y le recoge con los brazos abiertos y no tiene que hacer él nada más, ¿no? Es el padre el que le coge, pero el hijo tenía que ir. El hijo tenía que ir, el padre le esperaba con los brazos abiertos. Su amor era el que la atraía en el fondo, ¿no? Pero el hijo tiene que dar el paso. Y ese paso es de voluntad, no es de esperar a tener una certeza interior, esto me convence, los argumentos, mira lo que dice este, mira lo que dice el otro. Todo eso puede ayudar, pero en el fondo el paso hay que darlo, ¿no? Otra cosa que me parece que se parece mucho, ¿no? Lo dijo San Juan Bosco cuando su conversión. Él lo aplica a su conversión. Yo lo aplico perdón, cuando su llamada, su vocación al sacerdocio. Él lo aplica a su vocación al sacerdocio. Yo lo aplicaría a la fe, ¿no? Él dice, le preguntaron, creo que fue en su casa, ¿no? Su familia, cómo era eso de la vocación y cómo es que él sentía eso, ¿no? Y le dije, y él dijo que es como si alguien, si Dios te hace una pregunta y yo he respondido que sí. Pues la fe es lo mismo. Es como si Dios te hace una pregunta dice, y te dice, ¿quieres venir conmigo? No digo, ¿quieres creer en mí o crees en mí porque tú no tienes ese sentimiento interno, ¿no? En el fondo es, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Eres capaz de lanzarte en mis brazos? Hoy de pequeño, un hombre de mi familia, un tío mío lejano, al que solo vi esa vez prácticamente, me contó una cosa bastante fea, que mi padre jamás me habría dicho. Me dijo que un chaval se había subido a un árbol, era como un cuento, una fabulilla, se había subido a un árbol y su padre le había dicho, hijo mío, tírate, que te voy a coger en mis brazos. Y cuando el niño se tiró, el padre se apartó y se pegó un costalazo contra el suelo. Y le dijo, ¿ves? Eso es para que aprendas a no fiarte ni de tu padre, ¿no? Vaya enseñanza más negra, me dio. Bueno, pues me sirve para utilizarla al contrario, ¿no? Dios es justo al revés. Dios nos llama para que nos tiremos, ¿no? Demos ese salto en la fe, confiados en Él, que nos va a recoger seguro, que nos va a recoger seguro. Lo que le estás diciendo es, tírate porque aquí estoy yo. Tírate a la piscina porque hay agua. Eso que una vez también me pareció muy gracioso, ¿no? Un chico y una chica que sus amigos veían que se atraían el uno al otro, ¿no? Pero el chico era muy tímido, ¿no? Y un amigo mío, perdón, un amigo suyo le dijo esto, ¿no? Le dijo, tírate a la piscina porque hay agua. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo te digo. Tírate a la piscina porque hay agua. Cree, dile al Señor, cree, ayúdame a creer porque hay agua, porque es tu Padre y te va a recoger. Ya sé que tú te sientes muy débil para creer, pero es que la fortaleza no está en ti. La fortaleza la da el Espíritu Santo y te la da Él. Si te atrae, es que te está llamando. Te está llamando, es ese idilio amoroso. Pues da el salto, que puede ser ir a misa, no sé, o mantén los ojos abiertos porque va a dar la oportunidad de saltar a tu manera, de saltar a tu manera. Y va a ser el día más feliz de tu vida, como lo fue el mío. Bueno, pues bendiciones a todos y gracias a Dios.